Hola a todos, hoy os vamos a hablar sobre la Inglaterra victoriana. Durante el siglo XIX, el Reino Unido fue el primer país en completar la revolución industrial y alcanzar el modelo de democracia liberal. El reinado de Victoria I comienza en 1837 y concluye en 1901. Cuando Victoria ascendió al trono, Inglaterra era esencialmente agraria y rural. Cuando murió, el país se encontraba altamente industrializado y la mayoría de su territorio ya estaba conectado por una red ferroviaria que seguía expandiéndose. Además, en este periodo el Reino Unido avanzó hacia un auténtico sistema democrático. La época victoriana suele dividirse en tres etapas: el victorianismo temprano, que representa el ascenso al trono de la reina Victoria; el victorianismo medio, cuando se celebró la gran exposición en el Crystal Palace de Londres, considerada como el inicio de un largo periodo de estabilidad interna; y el victorianismo tardío, cuando los problemas con Irlanda empeoran. La economía. El desarrollo económico se vio afectado por una prolongada crisis desde 1873 hasta 1895, que afectó sobre todo a la agricultura. Por culpa de esta crisis, Reino Unido perdió su posición de liderazgo en varios campos industriales frente a las economías de Europa continental. Esto no quiere decir que disminuyera su potencial, pero otros países como Estados Unidos o Alemania alcanzaron a finales del siglo XIX el nivel de desarrollo industrial y económico del Reino Unido. A pesar de esta caída relativa, continuó siendo el principal centro financiero mundial. De ahí el interés de los políticos por las cuestiones económicas. La expansión imperialista estaba muy unida al comercio, las finanzas y el control de las rutas de navegación. Las sucesivas reformas presupuestarias que realizó el gobierno aseguraron la primacía de la Cámara de los Comunes, formada por la burguesía mercantil e industrial, frente a la vieja aristocracia terrateniente representada en la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes era la Cámara Baja del Parlamento del Reino Unido y la Cámara de los Lores la Cámara Alta. Ambos grupos formaban parte del Parlamento. La única diferencia es que la Cámara de los Comunes es elegida democráticamente. En la Cámara de los Lores, en cambio, se elegían los miembros por su prestigio o eran nombrados por la reina, que contaba con el asesoramiento del primer ministro. La cuestión irlandesa fue un periodo en el que los conflictos con Irlanda aumentaron y se produjo durante la etapa llamada victorianismo tardío. Irlanda fue un problema de la política interior británica hasta la Guerra de Independencia. Aunque estaba bajo el dominio inglés desde su conquista por Cromwell en el siglo XII, finales de la Edad Media, se mantuvo como reino teóricamente independiente hasta el 1800, año en el que se aprobó la Act of Union, que fue un acto que unió Irlanda y Gran Bretaña al Reino Unido. Irlanda mantuvo un desafío constante contra su incorporación al Reino Unido, que se acentuó tras la crisis económica y puesto que expulsaron a miles de arrendatarios irlandeses de tierras propiedad de terratenientes ingleses. Esto produjo que se radicalizase el movimiento nacionalista liderado por Charles S. Parnell. Charles S. Parnell fue el fundador del Partido Parlamentario Irlandés en el 1882 y organizador del boicot a los terratenientes. Para frenar estos enfrentamientos, Gran Bretaña realizó una reforma agraria y firmó el Pacto de Kilmainham entre el gobierno británico y el líder irlandés. Este tratado fue apoyado por el Papa León XIII, que recomendó moderación al clero católico para que estos enfrentamientos no derivasen en una guerra civil. 1895. En Irlanda. Los nacionalistas estuvieron muy presentes en el Parlamento británico y tiempo después, concretamente un año, Gladstone dio a conocer la Home Rule, que hacía que Irlanda fuese un territorio autónomo dentro del Reino Unido. Ley y debate que dividió a los Whigs, y el primer ministro dejó la política en 1894. Lord Balfour creó un proyecto que dio a conocer un parlamento irlandés. Fue una de las razones de la decisión del partido Whig. La cuestión irlandesa no se resolvió hasta la insurrección de 1916 en Dublín, que dio comienzo a la separación de la isla, entre el norte de la isla, en la cual la mayoría eran protestantes y fieles al Reino Unido, y en el sur la mayoría eran católicos y no eran fieles al Reino Unido, que acabó alcanzando la dependencia en la década de 1920, pero este suceso no acabó totalmente con el problema irlandés. En Ulster, el norte de la isla, los conflictos entre la mayoría protestante y la minoría católica sucedieron durante el siglo XX. La apertura política y el reformismo de Inglaterra a mediados del siglo XIX giraba en torno a dos partidos políticos, los Tories, Partido Conservador, y los Whigs, Partido Liberal. En 1867 fue llevada a cabo una reforma electoral por Benjamin Disraeli, un político, escritor, aristócrata y ministro del Partido Conservador.
La reforma, considerada la primera de carácter democrático, logró que el pueblo se sintiera más identificado con el trono y el gobierno. Además, fue apoyada por ambos partidos políticos, ya que defendía los fundamentos del sistema político, que eran la monarquía y el régimen parlamentario. El apoyo de ambos partidos a esta reforma dio derecho a voto a 1 millón de ciudadanos, pero muchos campesinos y artesanos no pudieron ejercer de este porque para ello se necesitaba poseer una casa o pagarla en alquiler. Luego, en 1868, se permitió aplicar las reformas políticas de la ley de 1867, debido al triunfo liberal Whig de Gladstone. Por ello, el mismo Gladstone se convirtió en el modelo de político de la Inglaterra victoriana. Principales medidas de la reforma fueron la separación de la Iglesia anglicana del gobierno, la creación de una nueva escuela con libertad confesional, el alcance de las tasas de analfabetismo más bajas del mundo, una nueva ley sindical, reformas en justicia y administración, el que ya no era necesario pertenecer a la Iglesia para ser profesor, la nueva administración de derecho electoral de 1884 que aumentó el número de electores en 5 millones, la permisión de la libertad de pensamiento y la implantación de sólidas políticas fiscales y financieras. Desde finales del siglo XX hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, el panorama político en Inglaterra cambió mucho, pues en 1893 se fundó el Partido Laborista, sustituyendo a los Whigs, y los Tories se renovaron y surgió un nuevo sector renovador. Esto ha sido todo. Esperamos haber resuelto vuestras dudas y que os haya gustado. Un saludo.